Y hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, ya estamos con ustedes. Hoy iniciamos un poquito más temprano porque tenemos muy buena información. Como de costumbre está con nosotros el señor Tom Almonte, que ya no nos había visitado, ya andaba por allá en Las Vegas, no sé dónde andaba, jugando golf. Tom, bienvenido. ¿Cómo estás, Chuy? Gracias, y sí, estuve fuera por un poquito, todo relacionado al trabajo, pero estoy otra vez aquí y contento de estar aquí en la radio hablando de diferentes temas. El tema de hoy es un tema muy importante que no solamente puede ayudar a la comunidad en general, pero a la comunidad de nosotros, nuestra comunidad latina. Muy importante tema hoy. Así es, y el día de hoy tenemos una invitada de lujo, está con nosotros Mary Beth. So today we have a special guest, Mary Beth. Hey, Bienvenida. good afternoon, Chuy, and the audience. Yes. Bienvenida. Welcome to the show. Thank you so much. I love coming to this radio show and speaking with our citizens, and you, Chuy. Thank you. Siempre me agradece venir a la radio y hablar no solamente contigo, Chuy, pero a la comunidad. Muchas gracias. Y el día de hoy vamos a hablar de temas muy importantes que están sucediendo en la ciudad, por ahí me entero. Sí, vamos a hablar de diferentes temas. So, Mary, you want to just give a general overview of what topics we're going to be talking about? Absolutely. We're going to talk about job opportunities at the city of Grand Rapids, about process improvements and things we've done because we have an initiative, a major initiative to make sure our own citizens know what those are. So we want to make everybody aware of those and how to access those opportunities. So, vamos a hablar de trabajo hoy. Tenemos muchas oportunidades en la ciudad. So, Mary Beth va a hablar de diferentes de esas oportunidades. So, si ustedes están escuchando y quieren tomar nota, muy buen programa porque vamos a hablar específicamente de diferentes posiciones que están abiertas hoy en día, que usted puede aplicar, y también de cambios que hemos hecho en el proceso, cómo la persona puede aplicar y enterarse de las diferentes oportunidades. Excelente. Me gustaría iniciar, Mary Beth, haciéndote la primera pregunta. ¿Qué está haciendo la ciudad para mejorar el proceso de los diferentes aplicaciones del trabajo y de los diferentes cambios? So, can we start with what the city is doing to improve the application process? Yes, well, one of the things we found out is that our process, even though we've tried to improve it, we haven't done a good job of communicating some of the features of our new improved process. And so that's one of the things I want everybody to be aware of. Algo que, aunque lo hemos hecho varios cambios, y vamos a hablar de esos cambios. Una de las cosas que no habíamos hecho anteriormente constantemente era de comunicarle esos cambios a la comunidad. Muy bien. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de la aplicación del empleo? ¿Dónde la pueden conseguir? ¿Hay algún cambio, algún mejoramiento para poder aplicar a los diferentes empleos? So when you talk about have we made any changes on the application and survey and how people can access the email? Well, one of the key areas focus I like to talk about is that we've created and have begun the work of updating our frequently asked questions so that people can get answers to questions that a lot of the citizens in all our communities ask about how to follow up on the application process. Algo que estamos haciendo ahora mismo es, estamos renovando la lista tenemos un documento que es de preguntas generales que normalmente recibimos y estamos mejorando ese documento para que cuando usted vaya a la página de la ciudad y vaya a ese documento, usted pueda ver respuestas a preguntas que son preguntas más generales de las que estamos recibiendo hoy en día. Muy bien. La página la pueden encontrar, la aplicación la pueden encontrar en la página de internet y también la tienen impresa o solamente está en línea. So the application and the document of frequent asked questions, is that a hard document or is that available on our website? Yes, it's all electronic. And the other thing that I like to point out is that when you apply for one particular job, you're asked if you have an interest in a different job at the same time, so that if you do,
and you identify what that job is. When that job becomes vacant and we're going to take applications, you'll get, and it's called submitting an interest card, so you'll get notification that that job is posted for hire. That's really good. Una de las cosas que estamos cambiando es, vamos a suponer si usted aplica para una posición y en el proceso le estamos preguntando si usted tiene interés en otra posición. Si esa otra posición está abierta y vamos a empezar la aplicación, usted recibiría una notificación automáticamente dejándole saber la posición que usted tiene también un interés, la otra posición está abierta, usted quería aplicar. No solamente llena la aplicación para la posición que usted está aplicando hoy en día, pero potencialmente puede poner una lista de las otras posiciones que usted tiene un interés y después recibir la información automáticamente si esa posición está abierta. Muy bien. Mary Beth, ¿quién puede aplicar? ¿Quiénes son las personas que pueden aplicar para un empleo en la ciudad? So in general, who can apply for a position with the city? Anyone who believes that they have the qualifications for a particular job. All our jobs do not require a 4-year college degree. So there are a lot of jobs that require a high school degree or 2-year degree. So really anyone who can apply for a job with the city. Si usted tiene los requerimientos, usted mide esos requerimientos, no importa cuáles son. Hay posiciones donde el requerimiento es que usted tenga su licencia de conducir, hay requerimiento que es que usted no tiene que tener el grado de escuela secundaria, hay requerimiento donde tiene que tener grado de escuela secundaria, pero cada posición es diferente. Si usted mide los requerimientos de esa posición, usted puede aplicar. No importa la posición, si usted mide esos requerimientos, recomendamos de que usted aplique. Muy bien. ¿Han hecho algún mejoramiento con la página de internet, el sitio web? So, the website, have we made any changes to the website that are noticeable to the community? Well, the city as a whole is having a whole website redesign that's being spearheaded by our 311 department, and on that is going to make it a lot easier for people to access the jobs, and so that's one of the things that will be a part of the new website redesign. Sí, la página de web de la ciudad la estamos prácticamente rehaciendo en total. Y una de las áreas de información que va a estar disponible es la área de empleos en la página de web. Mary Beth, the new framework for the website will allow individuals not only to read it in English, but I believe it will be also in Spanish. Yes, I believe it will be. Yeah, our information will be in Spanish. So, no solamente la nueva página de web, no solamente se la puede leer en inglés, pero toda la información la puede cambiar. Va a haber una opción donde la puede cambiar en español. O sea, ¿usted puede bilingüe? Pues bilingüe. So, puede cambiar la página de inglés a español. So, si usted quiere leer toda la información en español, la puede cambiar a español. Y así usted puede leer la información en español. Algo que hemos tratado de hacer por mucho tiempo. Hemos tenido diferentes sesiones de la página en español. Pero este cambio va a ser toda la página, la puede cambiar prácticamente toda la información en español si quiere leerla en español. Algo que en verdad necesitamos en nuestra comunidad. En la página va a haber una opción que dice inglés o español y le das el clic y va a cambiar automáticamente. En español, sí. Muy interesante, muy interesante. La información para el trabajo en la aplicación también está en español o esa está en inglés. So, can someone complete the application for employment in Spanish or is only the application is actually in English, but the instructions, just to make it easier, more convenient, we will have that other kind of information, as well as frequently asked questions. We'll have those translated in Spanish as well. So, la información o dirección en cómo llenar la aplicación y todo eso va a estar puede estar en inglés y en español. También el documento de preguntas generales o más frecuentes van a estar en los dos idiomas, lo pueden leer en español y en inglés, pero la aplicación va a estar en inglés solamente. Claro.
Muy bien, bueno, pues interesante estos cambios que están haciendo, sobre todo en la página, que hoy en día pues es la herramienta principal, ¿no? Lo que es el internet. Y creo que va a estar disponible, Chuy, Mary Beth, is currently available, the new web, fully will be available by next year, but a portion of it is available right now. Well, we're working on our scripts, revising of our scripts, so it's not yet available, but the portion of it will be available soon. So, muy pronto va a estar disponible. So, ya para el año que viene, el principio, va a estar disponible. So, algo que es muy importante para la comunidad, porque no importa, ya no tiene que tener su niño, que sea que vaya a la página, usted puede cambiar toda la página de la ciudad en español y leer todo en español. Tom, por ejemplo, los servicios, alguna información que quieran, parques y recreaciones, también va a estar en español, toda esa información. There's other information with the change of switching to English to Spanish on the web also will be available in Spanish if it's general information. Oh yeah, my goal is to have all instructional information or resource information where people can find resources about how to do well on civil service tests. All that information I want available, including the frequently asked questions in Spanish, because it will make it easier to just cut to the chase, more efficient. And not only no solamente para el área de empleo, Chuy, pero otras áreas. So, si quieres aprender acerca del servicio de algo relacionado con parques o cualquier otro servicio, la información la puede cambiar de inglés a español. So, puede estar leyendo información de nuestros parques o cualquier otra, todo va a cambiar de inglés a español. So, interesante. Bien, todo lo que necesites saber sobre la ciudad va a estar de inglés, en los dos idiomas, inglés y español. Muy bien. Bueno, pues algo más que les gustaría dejar saber acerca del nuevo sitio web, algún dato importante que les gustaría resaltar. No, that's just basically it. I wanted to make sure our community, our citizens and our residents know. No, solamente eso. Hasta ahora queremos hablar acerca del web, pero en la área de mejoramiento hay otra áreas también. Interesante. Mary Beth, ¿qué pasos está tomando la ciudad para llegar a la comunidad, para llevarle este tipo de mensajes? Sabemos que la radio, algunos otros medios de comunicación, pero ¿alguna actividad diferente que estén haciendo? So, are we making any changes or improving the process to do outreach in the community? Can you talk to us about that? Yes. Some of you know I was here last year talking about community job fair event that we did. I believe it's a Cesar Chavez that was really well attended with over 100 or 200 or 300 actually folks that came to that. But we're going to build on that this coming year. We've already begun by, I have someone who is working in a temporary capacity, Christine Arnold, who's going out to the community to do with in smaller places, do training or orientation about how to do better interview skills and how to do civil service tests, and familiarizing people with some fundamental things that make it easier for them to be successful. And I know that she did an orientation or training at the Hispanic Center recently, and she's going to different smaller places. We're going to figure out how to invite community members to attend who represent organizations that help people find jobs, because we want them to be orientated and trained so that they can reach their large group of people that their organizations interact with, as well as at the Cook Library. We're going to arrange to do some more of those kind of trainings that she's doing there. So that's just one thing. And then, of course, okay, let me I can't I'm so sorry. Say, Tom, wait. I'm sorry. Go ahead. Estamos haciendo muchos cambios. Una de las cosas que vamos a tener más es la feria de empleo. Hemos tenido varias, tuvimos una en la escuela César Chávez que vieron a lo menos unas 200 personas que fueron, pero la idea es tener más feria de empleo para que la persona pueda, no solamente tienen que ir a la ciudad, pero pueden ir a esos lugares donde la vamos a tener, y la vamos a tener también en el centro hispano, otra vez en la escuela, pero es para que las personas puedan ir, no solamente a aprender
y de los empleos que están disponibles, pero también llenar la aplicación ahí mismo. So, es un lugar donde pueden hacer todo ahí mismo. So, vamos a tener más ferias de empleo porque nos hemos notado de que las personas van cuando tenemos ferias de empleo. Otra de las cosas que estamos haciendo, Chuy, es entrenamiento con grupos más pequeños, donde lo podemos tener en el centro hispano, en otros lugares, donde podemos explicar el proceso de la aplicación. Podemos explicar cómo llenar una aplicación, cómo entrevistar, cuando va a entrevistarse con la ciudad, qué usted debe esperar, cuál es el formato de la entrevista y todo eso. So, la idea es de tener esas sesiones en la comunidad para que las personas que tienen interés de aplicar empiecen a prepararse para que estén listos cuando llegue ese momento. Y Maribel was going to start telling me something else. Okay. Yes, and I had to slow down. But I'll make this very quick. I know that we have to interact with people in many different ways in order to get our message out. Because this is all a part of our grow our own. I talked about this when I was here before. It's just really important that we connect one-on-one, in small groups, in large symposium, recruitment symposiums like the job fair. It's really important that our outreach is diverse in how we approach it. Y una de las cosas que en general, si podemos clasificar los cambios que estamos haciendo, sabemos de que no podemos utilizar solamente un método para que la comunidad sepa de las oportunidades y cómo prepararse para eso. Sabemos de que debemos utilizar diferentes métodos. La página de web, los cambios que estamos haciendo, un método que personas pueden utilizar. Las ferias de empleo, reuniones en la comunidad para educar a la comunidad en áreas específicas. La idea, la forma que estamos tratando de mejorar es en general de cómo utilizar diferentes métodos para que la comunidad tenga diferentes oportunidades de aprender de los procesos que tenemos y también de las oportunidades que hay de empleo en la ciudad. ¿Qué tan seguido piensan hacer, un ejemplo, las ferias de trabajo por parte de la ciudad? Do you know, Beth, there are any upcoming employment outreach events? Or how often do we think they can take place, including also like the small group, event, training events, We are, I believe that we will have the large events once or twice a year because of the resources and what it takes, but there's a role for that. And then the smaller venue meetings with the small groups, those are happening like every other month. Okay. And so identifying a place and happening every other month. So la idea es de tener la feria de empleo porque son eventos más grandes, a lo menos una o dos veces al año. Pero las sesiones con grupos pequeños donde estamos educando a ese grupo de temas específicos como cómo llenar la aplicación o cómo prepararse para la entrevista y todo eso. Eso lo queremos tener cada otro mes. 6 al año para los entrenamientos pequeños y 2 veces al año para las ferias más grandes. Me gustaría preguntar a Mary, ¿quiénes pueden formar parte de estos entrenamientos? ¿Qué personas son las elegidas? So how do the community register to be part of this more training section if they want to participate, or how do they become knowledgeable about the large employment events? Well, the large employment event, of course, Chuy, we advertise all over, including here at this wonderful radio station, and so we do a lot of advertisement in El Vasaro and other newspapers and with the radio station. The smaller meetings, we have been connecting with organizations like the Hispanic Center on the smaller group settings. I think that the best way for us to continue this so that everybody knows about these smaller groups is for us to somehow advertise even with the radio station and say, don't forget
this is We small. have a meeting, Yes, at, yes. whether it's We- at GRPS yes, or the Hispanic yes. Center. I think so we come. found from our mistakes that probably to do it better, we should do some level of advertisement for those smaller groups. Una de las cosas, Chuy, del proceso es para la feria de empleo es a través de los medios de comunicación que utilizamos. Pero para las reuniones pequeñas lo que hemos aprendido es de que aunque trabajamos con una organización, vamos a suponer si vamos a tener una en el centro hispano, trabajamos con el centro hispano para que ellos notifiquen a la comunidad. Si vamos a tener una con la escuela pública, ellos pueden notificar. Pero una de las cosas que Maribel está diciendo que han aprendido es de que encima de eso debemos de también utilizar los medios de comunicación para que la comunidad en general sepa de que esa sesión va a tomar lugar con esa organización. Eso es algo de que vamos a empezar a hacer. And also, we need to list the meetings on our website. Y también tenerlo en nuestra página de web para que la comunidad sepa. So, es algo de que encima de trabajar con la organización vamos a hacer esos pasos. También van a estar dando Yeah. los recordatorios. Muy bien. Bueno, pues eso es parte, no sé si tenga algo más que decirnos, cómo están llegando a la comunidad hoy en día, que pues el internet es la herramienta número uno, ¿no? Anything else with that topic before we talk about Grow Your Own, Maribel? No, that's fine. Okay. No, es suficiente relacionado a ese tema. Podemos hablar del otro tema de Sí. Crecer Tus propios empleados. ¿Cómo creces a tus propios empleados? So what is this, Grow Your Own? What is this thing? I love this campaign that we've come up with, Grow Our Own. It is really a campaign that the Human Resource Department came up with to explain to the community how important it is for our own residents to be able to have jobs with the city of Grand Rapids. And so to do that, it has 3 areas for me as the director. One is in making sure that adults who have skills know how to connect with the city if they want to find out more about the opportunities. So, este nuevo programa es algo que estamos bien entusiasmados porque puede crear una nueva oportunidad bien gigantesca, no solamente en la comunidad, pero dentro de la organización. So, la idea es no solamente trabajar con adultos que quieran empezar a aprender cierta área en la ciudad para que ellos estén 100% preparados cuando la posición esté disponible, que puedan aplicar, pero también es trabajar con personas más jóvenes que quieren empezar en ese proceso. ¿Cómo surge la idea, Mary Beth, de este So excelente how did programa? that, talk to us, how would that work, you know? Well, essentially, we will have, we will be holding a community information meeting at the city for any interested residents. And there we will have the key departments there. And we'll have some who do a lot of hiring, and we'll have them talk about the hiring, what they're looking for. Because often that's what makes you more successful, is what exactly is this department that I'm interested in, what are they looking for in an employee? So, de la forma de que funciona, Chuy, es de que la idea es de tener reuniones, pueden ser en la ciudad o en otros lugares, Sí. e invitar a los departamentos que vayan a esa reunión. Y entonces los departamentos hablan de la necesidad que tienen de posiciones que quizás todavía ni están abiertas, pero van a estar abiertas. Para que ellos puedan hablar de esa necesidad, la comunidad se entera y de lo que necesitan. Si usted quisiera aplicar, porque en 6 meses vamos a tener 5 posiciones abiertas y son en esta área, entonces la comunidad puede enterarse de qué la persona debe de empezar a hacer para cuando ya las posiciones estén abiertas puedan aplicar y cualificar para hacer el trabajo. So, la idea es de empezar a preparar a la persona con tiempo para cuando ya la posición esté abierta, ellos puedan aplicar y estén preparados. Another focus of the Grow Our Own deals with internships, of making sure that our young people
who are going to school or getting a skill trade or is trying to figure out what they need to do, we want them to know that they should connect with us because we want to take them under our wings and give them a job shadow experience to see if they would be interested in this career or that career. Otro elemento del programa de crecer tu propio empleado es en el área de los interinos. So, estamos pensando en una forma diferente, donde usted puede ser un interino dentro de la ciudad con un departamento donde hay necesidad, donde usted puede aprender el trabajo y puede ver lo que se necesita. Así cuando ya la posición esté abierta o en 6 meses o en un año, ya usted no solamente aprendió de la posición, pero hizo algo dentro del departamento similar para tener una buena idea. Y como interino puede pasar de interino a aplicante y llegar a tener la posición. And I'd like to give an example. I just recently had hired a young Hispanic gentleman. I won't mention his name. He came with so many great skills. I hired him, but he quickly got hired away for a promotion to a different job, like within a month, because he was so talented. And he would not have known that other opportunity because he didn't know about that other opportunity because of that job. But he started in HR, and that's what we want to do. Y una de las cosas, uno de los ejemplos de que Maribel estaba explicando es, recientemente ella trajo a una persona a través de este programa como interino y la persona durante ese proceso se enteró de una posición que iba a abrir en otro departamento. A través del proceso de ser interino, no solamente aprendió de la oportunidad, pero pudo ver cómo funciona. Y la persona aplicó, recibió el trabajo y ahora está trabajando para ese departamento. La idea es no solamente tener el interino en general, pero es con la idea de que aprendan algo que potencialmente se va a abrir bien recientemente o está abierta, para que ellos puedan entonces moverse en la área de aplicar y tener esa posición. And he feels he's in his dream job. Y en este ejemplo en particular, este joven, un joven latino, ahora está, fue de interino con una idea de conseguir una posición a tener la posición. A tenerlo, o sea, ya está realizado. And I have one just last part, Chuy. The last part of the Grow Our Own umbrella is developing the current employees who actually are already working in the city and developing them for other promotional opportunities. And a lot of that's headed up by Frank Coronado, who's our city-wide training manager. Rebecca, do you want to talk about that? Some department have created some new position of the aid. Oh, and yes, also you have 2 positions in your yes, department yes. to support that. Yes. So I don't want to give too much information. No, I tell you, So, I tap you one my brain. You'll tell me when you're saturated. Huh? Okay. As Tom was indicating, we've created we've done a couple of other things. We've created some lower level, entry level training positions in some of the departments so that people do not have to have the expertise or the high level qualifications. We can train them in certain areas or operations that the city really needs people to be able to do. And those entry level jobs are designed so that people can learn, be supported with any educational, if they have to go back to school, if they have to take college classes. And we even support with education. We pay for the education for these entry-level jobs because we really want to make sure people in our own city have the opportunity to go into these other very valuable, important jobs that won't be traded out, because we need our water system and our sewer system. Yeah. So tenemos, con la idea de crecer tu propio, hay departamentos que han creado posiciones que son posiciones prácticamente para que una persona pueda entrar en ese departamento sin tener todos los requerimientos de la posición. Son posiciones que es prácticamente para que la persona
puedas pasar de interino o de alguien directamente que viene de la comunidad sin los requerimientos. La ciudad, si la persona tiene la dedicación y está la inversión de tiempo, la ciudad pagaría por certificaciones que necesita. Vamos a ponerse en el área de electricidad y es alguien que quiere ser un eléctrico, electricista, la ciudad pagaría para que ellos terminen su certificado, entonces tengan todos los requerimientos y la cualificación para entonces aplicar para la posición. So, en este proceso de crecer tu propio, hemos creado posiciones donde la persona puede entrar, recibir la certificación y la educación que necesita, la ciudad paga y ellos pueden entonces estar listos, preparados para aplicar para la posición. A ver, sí entendí. Si alguien quiere ocupar la posición principal, pero no tiene la calificación, es prácticamente, se podría decir que tomando referencia a lo que es los explorers del departamento. La misma idea, es la misma idea. O sea, llega alguien, tiene la ilusión de ser policía, pero no sabe nada. Es la misma idea. Entonces y la ciudad paga para que es la misma idea. Pero estos son para posiciones específicas, claro. Como electricista, mecánico. Hay posiciones que bien específicas que necesitamos personas. Si usted tiene un interés, puede comunicarse con la ciudad porque tenemos un proceso en el cual usted puede ser entrenado, recibir sus certificaciones. La ciudad paga para eso, para que usted pueda entonces llegar a ser electricista o mecánico en esa área. Dos preguntas antes, Mary, antes de continuar sobre el tema de crecer tus propios empleados. ¿En qué áreas, qué departamentos son los que están implementando esto? Can you use a couple area of departments that have, that are supporting the grow your own? All the departments are supporting the grow our own, but the ones that we more recently created are in the Environmental Service Protection Department and in the Water Department. We have, even in Parks Department, but even in my department, we have opportunities. So it's a lot of departments are interested in the grow our own philosophy because I forgot to mention, Chuy, I mentioned this last year. In 3 years, we're going to have over 300 jobs. People are eligible to retire. And so that's a lot of people. Over 33% of our workforce will be retiring. And so those are all kinds of jobs open up for opportunity. Todos los departamentos están apoyando la idea de crecer tu propio empleado o tu propio persona. Sí. Pero hay varios departamentos que ya han creado posiciones para apoyar esa idea. El departamento de agua potable, de parque y recreaciones tiene una posición que la persona, si ellos quieren llegar a tener todos los requerimientos para llegar a cortar árboles, pueden empezar en esa posición. También el departamento de servicios del agua usada, el agua sucia, también ha creado posiciones. Pero en general toda la ciudad está apoyando. Mary Beth tiene 2 posiciones que ella creó igualmente. La idea es de que la ciudad en general está apoyando esta idea de crecer tu propio empleado. ¿Qué tiempo es el que la persona tiene que dedicarle para ir a sería como una especie de entrenamiento, quiero entender? So how long does it take when you are in that position in general, whether it's in your operation or water or parks? Okay, well, in my department, the positions that we've created, and both of those are filled at this time, the entry level, those are a 2-year program where someone, if hired into one of those positions, they get for up to 2 years to really learn and do projects for other departments. For the utility aid, which is an exact title for the entry level for working in 2 big departments which Tom manages, oversees, the directors of those departments report to Tom. Those classifications is a year. And so it depends on what particular job it is or what the particular program, how it's laid out. But it is still a really good investment, and you're getting paid. You're getting paid with benefits. And so en general, para la posición como la que tiene Mary Beth, es 2 años. Puedes estar en esa posición. Acuérdense, durante ese tiempo, no solamente usted
recibe su pago de la posición, pero la ciudad invierte en educación si la necesita. ¿Okay? Y en el departamento de agua potable y de parque es lo mismo, es un año en esa posición. No solamente usted recibe pago como un empleado, porque es una posición dentro de la ciudad, aunque a un nivel más bajo, pero recibe su pago y encima de eso la ciudad paga para su certificación si la necesita. La idea es de como con la policía, no solamente es de entrenarlo, pero también de que usted reciba pago durante ese tiempo para que lo pueda hacer. Muy bien, vamos a ver para que la gente entienda, vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero aplicar para el de parques y recreaciones, sí, por así decirlo. Entonces, pero yo no sé, tengo un ligero conocimiento y tengo ganas de hacer ese trabajo. ¿Cómo califico? ¿Cómo entro a este programa? ¿Cuál es el primer paso a seguir? So the question is, what's the first step for someone that's listening that may want to enter into one of those positions? I think the first step is contacting HR because then that's the Human Resource Department, because what we're trying to do, we have temporary agencies that we have brought out to the fair at Cesar Chavez. We use our seasonal time and our temporary employment to have people who are interested, who are good workers, who are interested in working for the city. We use that pathway to bring them in, and they demonstrate themselves as really good temporary employees. Then we shepherd them to into one of those these positions. entry-level positions that we can train. So that's that. Can I just mention, Chuy, just a few jobs that we have? We, of course, I believe Tom mentioned something about electricians. Mechanics we're always looking for. Okay, so people have an idea, how much do they pay, like, for an electrician? Well, an electrician pays up to $65,000. So tenemos varias posiciones abiertas, okay? Y este programa trabaja para preparar a la persona para que llegue a una de estas posiciones, pero una de las posiciones que Beth tiene en la lista es del electricista. Esta posición paga $65,000 al año. And I'd be happy to leave or send you, Chuy, just a list of the open positions, but we have line worker positions, we have, at the library, I have some of the jobs listed, a library assistant, which is something that doesn't necessarily require, I believe, a 4-year degree. It's a library assistant. They have part-time jobs available. Tenemos posiciones en la librería que están abiertas, tenemos posiciones en el área de mecánico, tenemos posiciones abiertas en empleados que hacen trabajo general dentro del Departamento de Servicios Públicos. La lista es una lista bien larga, pero Mary Beth, would you say in general the pay for most of those positions are in the range of between 50 to 60,000 or 40 to 50 permanent positions? Permanent positions, I would say on average are between 40 and 60,000, most of the average. But our, we have a meter reader position. También tenemos posición para personas que quieran estar en la calle leyendo los como la conejita de Zootopia. La máquina que dan tickets de parqueo, de estacionar su vehículo. You had a few tickets on, Chuy. Si usted quiere ser la persona que camine y le da los tickets a la persona que se está estacionando de una forma incorrecta, tenemos posiciones abiertas para eso. We all hate tickets. Parking tickets. ¿Cuánto es comienza el pago de esa posición? Solo por ejemplo. The meter reader position pays up to $44,000. $44,000 al año paga esa posición. Usted puede estar caminando, buen ejercicio, buen pago y también tiene el deseo de dar ticket. Plus you might get the thrill of giving Chuy a parking ticket. Just saying. También esto incluye, aparte del pago, incluye beneficios, lo que es el seguro médico. They include benefits. Yes, these are all permanent. Incluye beneficio, pensión y todo. Interesante. Todo. Muy interesante. Y este es un proceso que a partir de que 2-3 años la gente va a empezar a dejar esas posiciones. O ya hay abiertas en en este momento. En los próximos 3 años vamos a necesitar a lo menos unas 300 posiciones de personas que se van a retirar. So Chuy was asking, so within the next 3 years, we're going to have at least 300 positions open. Yes. I say yes. In every profession that the city has. Yeah. Muy interesante, muy bien. Entonces, para ser un interino, lo primero que tienen que hacer es
Llamar, para cualquier tema del tema de hoy, llamar al Departamento de Recursos Humanos. ¿Y cuál es el número? ¿Tienen algún número? ¿Pueden marcar el 311? Sí, el 311. Muy bien. So this beginning of this call through human resources, and I told him that the first step. Yeah, I think it's always a good place to start. And, yes, and they will refer. So we correct. can make sure the proper information gets out. Ok, para ver, nada más para dejarle saber al público, si tienen alguna duda pueden comentar en el video, pueden llamar a la ciudad, marcar al 311, pero entonces, para poder hacer este proceso, si usted está pensando o le gustaría ser empleado de la ciudad, no es tan fácil como ir y llenar una aplicación. Primero tiene que conocer el proceso, empezar como un interino y posteriormente tanto la persona como la ciudad se van a dar cuenta si en realidad están aptos a para través su de este trabajo. programa. Pero si usted tiene todas las cualificaciones hoy en día, puede aplicar directamente en la página de web. Sí, puede aplicar directamente y aplicar para la posición. Esto es para personas en general más jóvenes que no tienen las cualificaciones. Que quieren ir a través de este proceso. Hay un proceso para ayudar a la persona para que tenga todas las cualificaciones y pueda aplicar. Pero si usted hoy en día tiene todas las cualificaciones, aplique hoy en día. Muy interesante, muy bien. ¿Qué más tenemos antes de terminar? Bueno, ya se nos fue el tiempo porque tenemos que terminar un poco temprano eso. Tenía una pregunta por acá, nos dice por acá nuestro amigo Oscar, dice... buenas tardes, dice una pregunta, ¿qué información me dan de el evento o del programa del parque Clemente que iba a haber una reunión? ¿Cuándo va a ser? So different topics, but a question about the Clemente meeting tonight, so let me give it quick. Para la persona que está preguntando acerca de la reunión esta noche a las 6 de la tarde y es en la escuela César Chávez. ¿Okay? Pero muy importante para la comunidad que entiendan de que la reunión esta noche es para informar a la comunidad de que como parte del proceso acuérdense, la comunidad aprobó para dar un poco de dinero a través de los taxes por 7 años para invertir en nuestros parques. En nuestro proceso de lo próximo, nos quedan ya unos 3 años, de los 7 años, unos 3 y pico. El año que viene tenemos ya listo para empezar a invertir en el Parque Clemente. La reunión esta noche a las 6, que va a ser en la Escuela César Chávez, es para informar a la comunidad de que el año que viene vamos a empezar un proceso para que la comunidad nos ayude a diseñar lo que quieren ver en el parque. No hemos hecho ningún diseño, no hemos hecho ninguna decisión. Eso es solamente para informar a nuestra comunidad, la comunidad latina, de que ya para el año que viene vamos a empezar un proceso formal para que ustedes nos ayuden en diseñar el Parque Clemente para entonces terminar el diseño y empezar las inversiones. Si tiene tiempo, pásese por ahí esta noche en la escuela César Chávez a las 6 de la tarde esta noche. Ok, Tom, ¿hay un comité? ¿Ya hicieron un comité? ¿O la reunión esta es para hacer un comité? No hemos hecho ningún comité, no me he hecho ninguna decisión. Esto es solamente para anunciar a la comunidad que ya tenemos en nuestro proceso de invertir en todo el parque. El año que viene queremos empezar el proceso formal de empezar a diseñar todo junto como comunidad lo que queremos ver en el Parque Clemente. Interesante, muy interesante. Algo hablando de cómo llegar a la comunidad. Bueno, yo no sabía de este evento hasta ahorita que me estás diciendo, pero es importante, ¿no? También dejar ese mensaje. Sí. Si lo puede anunciar hoy en día, Chuy, recordar a la comunidad a las 6 de la tarde en la escuela César Chávez. Va a ser muy importante que toda la comunidad venga para que se entere de los planes que vamos a empezar el año que viene. Quiero imaginar que va a seguir habiendo más reuniones como esta. Eso es solamente para hablar de anunciar del proceso que va a empezar el año que viene. Que va a incluir muchas reuniones en la comunidad, va a incluir diseño con la comunidad y un proceso para que la comunidad apruebe los diseños finalmente de ese proceso y después empezar la inversión de la construcción. Pero todo esto es para hablar de del proceso que va a suceder el año que viene. Pásese por ahí esta noche a las 6 de la tarde
¿Va a ser en español? En español y en inglés, en el parque, va a ser en la escuela César Chávez. En la César Chávez. Muy bien, bueno, pues ahí está la información para las personas y gracias a nuestro amigo que nos hizo la pregunta. De esta reunión, ya lo sabe, va a ser el día de hoy, 6 de la tarde, en la César Chávez. Maribeth, un placer tenerte aquí. Thank you for having me, Chuy. Always a pleasure. Y gracias por la información. Ojalá y la comunidad aproveche. Sobre todo hay muchos jóvenes que están, creo que, teniendo la intención de trabajar en la ciudad. Gracias por la información, Tom. Estaremos en esta tarde en el evento. Ok, nos vemos esta tarde a las 6. Gracias, Chuy. Esta fue nuestra plática con la ciudad de Grand Rapids a través de la Mejor GR. Gracias por su preferencia.